municipalidad de Uruapan es asesinado hace unos días atrás. 7 tiros parece que le dieron, lo acribillaron. Lamentable, sí. No era un personaje de la derecha extrema lo quiere llevar como si que fuera personaje suyo, a pesar de que durante todo este tiempo estuvo arremetiendo en contra del PRIAN y en contra de Morena, quien creía que eran ya lo mismo, que él veía el programa de los 3 partidos disueltos en uno mismo, tras ver tanto chapulín que brincaba de aquí para allá, de allá para acá. Por la vía de los hechos, el programa de los partidos estaba disuelto. Y de hecho, él creía que los partidos en sí no son malos en sí mismos. Eso no es cierto. Miren, un partido político se define por ser una asociación que busca tomar el poder. Y para tomar el poder, cada partido tiene su propio programa. Esta es la diferencia entre partido y otro, el programa. Por eso tú no puedes construir un partido sin programa. No, pues es que les preguntas el programa o a algunos socialdemócratas por el programa de su organización y que no la tienen y que pues, están uniendo gatos por la cola, ¿no? Tan importante son los programas. Si no, pues te disuelves en la nada. ¿Cómo vas a llegar y con qué programa llegas tú a tomar el poder? Para él, ya estaban disueltos los programas y hasta cierto punto tenía razón. Pues, si vas aceptando de un cuate a otro, de un partido a otro y sin ninguna restricción, pues es que pues es que para ti ya no hay programa. Y en lo que sí difiere, pues es en aquella situación, ¿no? De que los programas en sí, pero los partidos en sí mismos no son malos, como no, pues qué programa trae cada partido, con qué proyecto, es decir, con qué programa vas a tomar el poder, qué vas a hacer estando en el poder. Pues por supuesto que hay partidos buenos y partidos malos. Si no fuese así, entonces ¿para qué te espantas que se disuelven los partidos? Entonces no habría ninguna disolución. Ahí había una inconsistencia por parte del amado jefe de Uruapan. Y otra cosa es lo que sucede el día de hoy. Claudia Sheinbaum va por la calle pues queriendo platicar con la gente. Pues es una república democrática, ¿por qué no habría de hacerlo? Y llega una persona y la lastima sexualmente. Se mete con su intimidad y eso pues no se vale. 2, 3 días de diferencia entre lo uno y lo otro. Hay un símbolo. Todo esto es un símbolo. Si ni los grandes jefes, si en el aparato estatal está con seguridad, no tiene seguridad, pues ¿qué se puede esperar de la demás gente? ¿Se va a resolver la situación con abrazos, no balazos? No. ¿Quedó claro que no? Que si la burguesía es capaz de sacarnos adelante a través de la propia violencia burguesa, no. Ahí tienen a Calderón, que salió a defender a la clase dominante y a las relaciones de propiedad de la clase dominante y no pudo. La burguesía tiene una relación de amor y odio con la burguesía. Perdón, con el narcotráfico. No puede con el narcotráfico. Es que el cocainómano que quiere dejar la cocaína y que no la va a poder dejar. Lo mismo ocurre aquí. Para que
pueda salir adelante una nación en contra del narcotráfico, tiene que sacarla el proletariado. No hay más. Ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Pero hace falta aquí recalcarlo. Porque no estamos tampoco de acuerdo con el discurso de Manso cuando señalaba que había que decirle a las familias de los chamacos que no anduvieran de malosos, que porque había que darles unas nalgadas y que si no había que llevarlos y meterlos en ministerio público y que más valía un susto en ministerio público que verlos en el más allá, qué sé yo, lo que decía el señor, porque él parte al revés de que la familia es la que infunde a la base a la sociedad, y es al revés. Es la forma de la producción la que determina la forma de la familia. Fíjense ustedes que el maquinismo actual, como del que ya hemos hablado, con los celulares y toda esta situación, logró que que hubiese menos respeto entre jóvenes y adultos. Esto ya lo hemos discutido en otros podcasts. La forma de la familia cambió. Y al mismo tiempo considera que al ser más difícil encontrar más trabajo, lo mismo que siempre se dice, pues el ejército de reserva es mucho más grande y por lo tanto el salario de los trabajos que se encuentren es muy inferior al que debieran de ser o al que debieran de tener para subsistir, es decir, para comprar la canasta básica. Y con eso rompes todas las relaciones sociales, es decir, y en este caso, todas las relaciones de familia que normalmente se tenían. Entonces, ¿me puedes decir tú quién le va a dar, el escarmiento a quién? Bajo estas condiciones, donde el salario no alcanza, en muchas ocasiones pueden ser los mayores que sean los que se portan mal, por ejemplo. Y que él sea el joven el que se esté comportando bien, el más joven de la familia. Y aquí sí me refiero por joven, ¿no? O sea, por las relaciones sociales y las relaciones de familia quedaron destruidas. Esto es una muestra de que la familia, como la conocemos, quedó devaluada. No es una situación de idea, no es que la idea, porque plantear así las situaciones como que es la idea la que nos va, es decir, cambiando las ideas es lo que va a cambiar la forma de la producción. No, ya no, y si tú le das las nalgadas a los chamacos, entonces los chamacos van a ir por buen camino y van a conseguir buenos trabajos. No, ¿dónde van a conseguir los buenos trabajos si la industria pesada está destruida? En Aguascalientes está Nissan a punto de quebrar. Y Nissan aporta una gran parte, creo que es hasta la mayor parte del PIB del estado de Aguascalientes. Audi en Puebla tiene muchísimos problemas para salir adelante. Dime tú, las familias que se sustentaban a partir de este par de fábricas de automóviles, ¿qué va a pasar con ellas? Es al revés. La familia adquiere la forma de la producción, no al revés. No estoy de acuerdo con lo que decía Manso. Puedo estar de acuerdo con él cuando repartía sus acusaciones al PRIAN y a Moreno, pero no en lo referente a la forma de resolver, o al menos parcialmente en la forma de resolver el problema. El problema no es un problema ideológico, no es un problema de que desde la familia le infundes una ideología distinta y esta ideología va a hacer que jale para adelante la industria. No, es al revés. Es la industria pesada la que le da la forma a la familia.
Y ahí está lo que les digo, el maquinismo te da, como ya lo explicamos la vez pasada, equiparó al joven al viejo, equiparó a la mujer al hombre, equiparó al viejo con el más joven, en fin, esta es una parte, incluso en fuerza, porque ya no necesitas mucha fuerza para echar adelante una máquina y hacer. Entonces, una persona débil y una persona fuerte pueden, gracias al maquinismo, se puede decir que las fuerzas son equivalentes. No, cambió cualitativamente. Por eso esta situación de no al bullying, pues no, porque pues ya realmente ¿qué diferencia hay entre nosotros, entre los proles, entre nosotros los proletarios? Nunca tendríamos que estarnos violentando de por sí. ¿Por qué? Porque la única violencia que realmente hay es la de las clases dominantes y del cáncer de la clase dominante del narcotráfico en contra de la clase trabajadora. Entonces eso es lo primero que nos tiene que quedar claro a nosotros como materialistas, ¿no? La primera crítica que le hacemos a Manso y a sus ideas, sin que por ello nosotros no estamos de acuerdo del todo en lo que él pensaba. Había algo que era cierto, que él decía que había que combatir a los narcos a través del uso de la fuerza. Pues sí. Pues se supone que el Estado es la herramienta que garantiza la propiedad de la clase dominante o incluso de las pequeñas propiedades. Imagínense, de la señora que es tamalera, del pobre señor que tiene su taxi, de los pequeños artesanos que tienen ahí su puesto de fontanería, ¿no? Etcétera, etcétera. Incluso de estos pequeños propietarios. Si el Estado no es capaz de garantizar esto, entonces el AMPA, es decir, el crimen organizado, es decir, el narco, pues se hace y deshace de las suyas. Cuando Manzano decía él que había que utilizar el poder del aparato estatal, pues es porque estaba llamando al aparato estatal a comportarse como aparato estatal. Pero había algo distinto en él. La situación de que no solamente miraba, digamos, a los grandes capitales para defender los intereses de los grandes capitales. Lo que a él lo hizo ganarse la simpatía de la población es que miraba él más por el bienestar de estos pequeños artesanos, de los taxistas, de la gente del tianguis, de los pequeños poseedores. Y eso le hizo ganarse el afecto de toda la población. No miraba tanto por los intereses, por la propiedad de los grandes mercaderes como sí, o de los grandes capitales, como sí por el de los pequeños. Y claro, al fijarte en los más humildes, al propio proletariado le gusta esa visión, incluso se siente familiarizado, se siente a gusto, incluso el propio proletariado. Uruapan es conocido por que hay rastros y cosas por el estilo, es decir, donde sí hay proletarios. Por otro lado, se encuentran los limones y sobre todo esta situación de los aguacates. ¿Quiénes están ahí? Los obreros agrícolas. Entonces, todo este discurso también era muy, digamos, afín a los pobres, y eso ganaba simpatía dentro del propio proletariado. De ahí explicas la gran popularidad de este señor. Entonces, bueno, esa es la crítica que podría hacer yo a su visión. Sin embargo, hay algo que también, creo, y también se da una explicación.
de lo que ocurre en ese sitio, ¿no? Una explicación del porqué de la popularidad del Señor. Pero hay algo que es cierto. Cuando él llamaba a hacer el uso de las armas para luchar en contra de estos malandrines, para defender los intereses sobre todo de los pequeños, por arriba de los más grandes, porque, otra cosa, el proletariado también se ve afectado con el narco. ¿Por qué? Porque al proletario, el narco, lo único que le puede robar es lo único que tiene, su fuerza de trabajo. Si tú a un proletario le robas su fuerza de trabajo, significa que tomas la fuerza de trabajo y no la pagas. Eso significa que lo esclavizas. Eso significa que hay que defender al proletario. Y Manzano era muy adicto también a defender proletarios en ese sentido, para evitar el robo de las personas en sí mismas y el robo de las fuerzas de trabajo de los trabajadores. Ese discurso cayó muy bien. Y la gente se lo recompensó con la enorme popularidad que ganó. Y la parte que sí, como marxistas, podemos reivindicar de su discurso, que creo que tiene razón, al menos yo creo que tiene razón, es en el uso de la fuerza para defender a los más humildes. Pero no puede emanar esta, como empecé explicando, de parte de la clase dominante. No se puede ni siquiera defender ella misma. No es más, a veces ni siquiera quiere defenderse a sí misma. Tiene una relación de amor-odio con el narcotráfico. Entonces la única clase que puede sacar adelante a través de la fuerza, incluso usando la fuerza, fíjense, la única clase que podría salir adelante sería la clase trabajadora. Y como he explicado yo en estos podcasts, esto solamente puede hacerse forjando un ejército rojo. De la misma forma, es decir, poniendo al proletariado en armas. De la misma forma en como se hizo en Rusia tras la revolución de 1917. Esa es nuestra postura como marxistas. O sea, no basta con que tú lleves a los policías y que los policías sean los que traigan los fusilotes y que tú mandes a llamar a la Guardia Nacional, pues siguen siendo finalmente susceptibles de la corrupción, debido a que siguen siendo guardias de la clase dominante y no de la clase trabajadora. La diferencia es, creo yo, que aún ejecutando la violencia, las policías, las armadas, vas a seguir teniendo este problema hasta que ésta no sea empleada por la clase trabajadora. Por esa razón, la única forma de salir adelante es a través de la formación de un ejército rojo, a través de la clase trabajadora, tomando el proletariado del poder, formando esta institución. ¿Eso qué significa? Poner a los obreros en armas, tener a las fábricas bien armadas, tener a los lugares donde estén los trabajadores, por ejemplo los jornaleros, ahí en las grandes tierras, y sobre todo en la industria pesada, ¿no? Sobre todo en la industria pesada, que es donde se encuentran los escuadrones más conscientes de la clase trabajadora, o las cuadrillas más conscientes de la clase trabajadora, y arrastrando tras de sí a todos los explotados de la nación. Bueno, un ejemplo de esto fue lo que ya hemos visto, incluso con Mireles. El doctor que armó un pequeño pueblo para defenderlos en contra de los narcotraficantes porque se robaban a las niñas de 14, 15 años, etcétera, etcétera, cosa que ya estábamos viendo ahí en Uruapan.
y que desafortunadamente acabó mal. ¿Cuándo fue que tuvieron miedo de Mireles? Cuando se dirigía a Lázaro Cárdenas. Allá en Lázaro Cárdenas es donde se encuentra el sector del 271, ¿no? La sección 271 del sector minero, ¿no? Donde se encuentran las minas, donde se encuentran los astilleros, donde se encuentra un enorme puerto en el Pacífico, de salida y entrada hacia el Pacífico, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que llamó, o esto es lo que llamó la atención de la clase dominante, que estos hombres, al llegar al pueblo, a Lázaro Cárdenas, iba a tener una recepción poderosa, muy emotiva, y que esto iba a incendiar en contra del narcotráfico, entonces, y en contra de la propia clase dominante. Entonces iba a ser una lucha en contra del narco y de la clase dominante. Fue entonces cuando tuvieron miedo y tuvieron que paralizar a las... Ahí fue donde lo más alto que llegaron las autodefensas, y ahí fue donde pararon las autodefensas. Ahí fue donde tuvieron miedo, del verdadero miedo a las autodefensas, fue en ese momento. Fue el máximo, el clímax se alcanzó en ese momento. Imagínense qué hubiera pasado. El contacto de las autodefensas con el proletariado más pesado en Lázaro Cárdenas, en el puerto de Lázaro Cárdenas. Bueno, aquí considero que estamos a una situación donde la población de Uruapan sacará las mismas conclusiones revolucionarias, y estas conclusiones de forma sucesiva las irán sacando, y esto nos llevará a un ascenso en la lucha de clases. Pasó una vez, no será muy difícil que les vuelvan a perdonar a los narcotraficantes, al crimen, al AMPA, un segundo evento de la misma naturaleza, sin que haya una reacción por parte de las clases trabajadoras, ¿no? Les digo, no es casualidad. Hay mucho jornalero, es decir, mucho obrero del campo allí, o digo obrero del campo porque es la industria pesada quien domina ahí, y al mismo tiempo no son dueños de un pedacito de tierra, y eso los vuelve más bien peones, o sea, obreros agrícolas. Y sobre todo hay rastos, y estos rastros son trabajadores, son clases trabajadoras las que echan a andar estos rastros. O sea, es un poblado, sí, de clase trabajadora. Y esto no es casualidad, no es casualidad que esté ahí el proletariado, ¿no? Y pues bueno, esta es los puntos en todo caso que estaríamos a favor de parte del finado Carlos Manso, y en lo que diferimos como marxistas, desde nuestras opiniones, desde nuestras visiones como marxistas. Pues espero que les haya sido nutritivo este comentario, este comentario, y que le den likes y que le den follows, o sea, seguir y todo este tipo de cosas, porque las redes sociales tienen muy castigado al marxismo revolucionario, y depende de todos los que me escuchen que tomen una posición materialista, y tomar una posición materialista significa echar adelante las ideas del socialismo científico, que me ayuden a compartir esta información. Les agradezco por todo. Muchas gracias. Una cosa más antes de partir, postdata. Me gustaría añadir sobre el ataque que hoy recibió pues la señora presidente Claudia Sheinbaum, no congenio,
políticamente con sus visiones de reformista. Esto es bien sabido en este canal. Sin embargo, no es adecuado, no es mala leche lo que le pasó, hombre, no, o sea, no. Es doloroso. Es más, ni siquiera puedes ver el video bien, que causa tristeza, dolor, lo que le pasa a la pobre señora. No compartimos lo que le pasó, independientemente de las críticas gigantes que se tengan con ella, porque creemos que la derrota que tiene que sufrir ella tiene que ser ideológica, porque solamente el proletariado consciente de todos los errores, o mejor dicho, de la visión reformista que tiene esta señora, será capaz de desplazarla. Pero solamente hasta que el proletariado sea capaz de sacar las conclusiones revolucionarias, porque no creemos en el putsch, ¿no? En un puchismo. No creemos que un grupo de personas que se sacrifiquen a sí mismas sean las que se van a poner al frente y sacar adelante al proletariado y del que van a sacar ejemplo para la lucha. No creemos esa situación. No. Y mucho menos queremos que a través de atentados sea la forma en cómo vamos a sacar adelante. Pues fíjense ustedes, ¿no? Ya he platicado, ¿no? Del atentado que sufrió el zar creo que es zar, no me acuerdo, Alejandro II, no me acuerdo de los nombres de estos, del zar al que los Narodnikis hicieron volar. Lo único que provocó fue que se agarraran a Narodnikis. Muchos ni siquiera tenían que ver con el atentado, otros sí, los fusilaron, los asesinaron, la represión, el aparato represivo se volvió mucho más severo en Rusia, y todas las libertades, el nuevo zar que los instituyó, obligó a que todo aquello progresista que se había ganado, por ejemplo en materia educativa, fuera lapidado, fuera hecho a un lado, y que una vez más la Iglesia Ortodoxa ocupara el lugar que originalmente tenía. Eso es lo que ocurre cuando tú haces un atentado o alguna cuestión por el estilo. Yo no creo, ni siquiera, supongamos que este fuese el caso, que no es el caso, este ataque que recibió la señora presidente, que es horrendo lo que le pasó. Es doloroso, hasta para uno que anda viendo, y uno que difiere de ella, hasta para uno es doloroso ver ese tipo de escenas. No vas a lograr nada, no. Entonces yo reitero, que la forma en cómo será derrotada Sheinbaum por el proletariado es a través del ganar las conciencias de las clases trabajadoras y ponerla en dirección a la economía planificada. Y esto no puede ser logrado si tú no te ganas la conciencia. Es ahí donde sí entra aquello, ¿no? De que una idea solo se hace fuerte cuando la toma las masas. Añado yo, masas proletarias. Entonces, porque si no son masas proletarias, pues no. La verdad, porque en ellos es en donde recae la producción de la sociedad. Entonces, entonces es cuando puedes cambiar el destino de todo un continente, incluso de todo el mundo, etcétera, etcétera. Y eso no puede ser sustituido. Jamás será sustituido por ningún tipo de ataque que pueda sustituir o que puedas ejecutarle a alguno de estos personajes
de la clase dominante. Sin embargo, es un símbolo de lo que está ocurriendo en el país. Así que no me pueden venir con que las cifras en el país sobre la seguridad han cambiado, porque asesinan al jefe de Uruapan, al jefe de la municipalidad de Uruapan, lo asesinan, lo acribillan, y unos días después atacan a la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum. No, eso es un símbolo que ni el propio Estado, ni el propio aparato estatal está exento de este tipo de violencia. Y reitero, para terminar, que solo el proletariado será capaz de detener esta situación a través de que él mismo tome el poder en sus propias manos y construya para sí mismo el ejército rojo para luchar en contra de toda el AMPA organizado, los narcotraficantes, de toda aquella maldad a la que sea necesario luchar, contra las que tengamos que luchar. Muchas gracias tengan todos ustedes. Gracias.